o sea, entendiendo un poco pues todo el punto de vista de, de Escola, eh, pues básicamente que hay como cuatro sistemas ontológicos para entender las relaciones entre el hombre y su entorno, que son pues el analógico, el animista, el naturalista y el totemista, ¿no? Mm, Que con ello nos lleva a entender un poco que realmente las relaciones humanas no deberían ser distintas a lo que es un medio, con lo cual se genera como una sintonización, una sincronía. Entonces la pregunta que yo sería, vale, si nosotros nos hemos desligado, como él menciona, desde el momento en que empezamos a dominar la naturaleza, que él lo data como proceso fuertemente radicado en el siglo XVII, pero que ya desde el siglo XIII con las pinturas se ve esa domesticación de la naturaleza. Eh, la pregunta incómoda es, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Cómo así a qué te refieres? Pues si teniendo en cuenta que ya nos hemos desligado de la naturaleza y nosotros vivimos en unos entornos urbanos y cada vez como socios a vivir en entornos urbanos, hay posibilidad de extrapolar lo que dice Descola a la nueva realidad social, o sea, entendiendo eh, como nuestra, entre comillas, naturaleza, el entorno urbano. O sea, podemos generar relaciones desde esos sistemas ontológicos que él menciona. O sea, por ejemplo, el ejemplo que él hacía del árbol, ¿no? Que tú te puedes Ujú. comunicar con el árbol, ¿no? Tú te puedes comunicar con un edificio, tú te puedes comunicar con un semáforo, Mm, o no tiene que ser algo inanimado. O sea, Pues Pues que yo no sea pienso humano. que hoy en día, ¿vas a hablar? No, tranquila, sí. No, dale, tranquila. Ok, yo pienso que, o sea, hoy en día volver a esos tipos, bueno, de relaciones como los cuatro que mencionaste ahorita, pues que decía en la entrevista, o sea, cómo está la sociedad desarrollada hoy en día, no creo que sea posible. O sea, tendría que pasar un cambio súper extremo de que se acaba el mundo y vuelven a, bueno, a crearse y así. O sea, que no hay nada. Es que yo siento que todo empezó cuando, bueno, listo, la globalización, ahí ya, ese fue como el boom mayor, pero antes de eso también se venía presentando como el tema que, o sea, los humanos empezaron a como a desprenderse de la naturaleza, por decirlo así, lo que tú decías del ejemplo del árbol y esas cosas, buscando como no cosas, como maneras para facilitar la vida, como, o sea, de seguir con el transcurso natural, querían salirse de ese rumbo. Y pues pienso que no, o sea, hoy en día, ya con todas estas comodidades que tiene la sociedad, no creo que se pueda retroceder como a eso. son necesidades extractivas, como él los llama, ¿no? O sea, pero que en ningún momento son necesidades propias de la existencia de sí mismo, porque por Exacto. eso las culturas indígenas viviendo como viven. Entonces, ujú. Sí, exacto. O sea, el humano empezó a desarrollar todas esas como esas necesidades, exacto, que no son naturales, pero que cada vez querían, o sea, buscar más y más como medios para facilitar las cosas, que con los cultivos, para buscar alimento, la vivienda, o sea, siempre fue, y pues eso es lo que se llama el desarrollo prácticamente. ujú. Sí, bueno, pues yo, no sé, a mí me parece algo más distinto porque, digamos, él hablaba que, digamos, el naturalismo era algo que se usaba mucho como en Occidente. Entonces, como que eso fue como ampliándose y como llegando a otras partes del mundo y otras culturas lo fueron adaptando. Sin embargo, él también dice como que hay culturas que, digamos, es que no me acuerdo bien cómo se llama,
si era como el totemismo o el Mito. animismo, Mm. que digamos hacían parte como que no era como el humano sobre todo, como el rey y dueño de todo, sino era como que también reconocían a lo no humano, bien sea como la naturaleza u otras cosas, como parte como de sus vidas, no como algo aparte y fuera de lo común. También quería comentar algo como de lo que dijo Omar sobre las pinturas. Digamos, eh, bueno, las primeras imágenes sí fueron como pinturas. Y digamos, se ve como en muchas cuevas. Hay una cueva que se llama como Chávez y em, tras estudios y eso, se dice más como que los animales que fueron pintados en esa cueva siempre fueron pintados como con un respeto y nunca como una sobreposición de que yo soy el hombre y tú eres un animal, sino que siempre un respeto de parte de los humanos. Y ya. Sí, pues algo que también me pareció como interesante, lo primero que dijiste, es que esas culturas veían como los animales como algo que no es de su propiedad, que es algo que como que pasa mucho en la actualidad, que la gente piensa, no, este es mi, por ejemplo, mi perro o mi vaca, algo así. Entonces como que si le tenían más respeto a algo que no es de ellos o que consideran que no es de ellos, algo que sí consideran que es de ellos. Y yo pues, no sé. Y a la pregunta inicial que yo hacía, Mm, como toda esa experiencia de ESCO lo podemos transportar o transponer en nuestro ámbito urbano. pues Mm, no sé, es que yo no sé, yo entendí más como por el punto, yo te entendí más como que querías hablar de comunicación, Sí, como de cómo se sí, cuentan las o cosas. sea, la comunicación es un componente más. O sea, Sí, entonces siento básicamente, que sí es como básicamente, algo que ha cambiado mucho. Ay, perdón, te dejo hablar. básicamente lo que yo entendía mucho es que es lo que hacía al final de la entrevista y que era muy importante, que era la diferencia y la relación entre la etnografía y y la antropología, ¿no? O sea, que al final la etnografía es una inmersión en la que tú eh, describes una experiencia, mientras que la antropología pues es un estudio más científico, ¿no? Científico deductivo, o sea, un método hipotético deductivo, según él decía. Entonces, la cuestión es cómo podemos aplicar todo este tipo de experiencias y de sabidurías, ¿sabes? De no dividir la naturaleza como la hemos dividido en una nueva forma de hacer cultura, ¿no? Mm, O si es un tema realmente que no tiene que ser de la Pues cultura. lo que él hablaba, dale. eh, él también hablaba de, o sea, él hacía mucho énfasis en como en el lugar, o sea, que la cultura, o sea, que no era tanto que quisiera una cultura, sino costumbres respecto al lugar. Entonces que pues ya, no me acuerdo cómo se llamaba la comunidad que él dijo que les tocó irse forzadamente a la selva, la de México, Achuras. pero Ah, ok, pero bueno, él prefirió, bueno, entrevistar a los que no, ujú, a los que llegaron allá sin ser forzados. Entonces, ujú. claro, pues digamos, muchos de sus habilidades, de lo que hacían, de cómo vivían, pues todo era en énfasis en el lugar. Y cuando se fue al otro lado eh, Sí, esos son los de México y los de Ecuador son los de Achuras, los de la no, él Amazonía. habló también del otro lado del estrecho. ¿has hecho de Bering? Sí, en Siberia, ajá. Pues lo mismo, o sea, obviamente las condiciones allá eran un poco diferentes, pero también esa comunidad se adaptó al lugar y pues también tenían relaciones con el lugar prácticamente. Entonces, pues obviamente ya no era que la selva y así, pero pues sí, y pues, o sea, había frío, entonces, claro, tenían que hacer otras modalidades, digamos, ya no cazaban solo para comer, sino también para abrigarse, bueno, y así. ¿Alguien más se quiere explayar? O...
Mm. Bueno, en resumen, bien, ¿no? ¿Les gustó? Sí, me gustan mucho como sus Sí. puntos de vista. A mí me abrió mucho. Sí, ya Algo que pasemos me al tema. pareció, algo que me pareció como interesante fue como, como él describía la visión eurocéntrica, como que ellos pensaban que no, como que los grupos indígenas, por ejemplo, no tenían cultura. Entonces, como, Mm.